Ok, corresponde para hoy el domingo 27 del Catecismo de Heidelberg. En este domingo 27 vamos a abordar las preguntas 72 a la 74, que están todas relacionadas con el bautismo cristiano. Ya la semana pasada nos introdujimos en esta idea del bautismo y hoy día continuamos un poco más. Y el tema para esta lección es ¿bautizamos niños? Y quiero que puedan leer conmigo un texto de la Escritura que está en Hechos capítulo 2, verso 39. Hechos 2, verso 39. Que dice: porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. El apóstol Pedro aquí está predicando el primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y él está tomando una antigua profecía del libro de Joel, la está aplicando a sus oyentes, los está confrontando con la realidad dura de lo que ellos hicieron, es decir, crucificaron al Mesías, crucificaron al Señor de gloria. Y cuando el pueblo es llevado entonces a la desesperación, claman: ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro dice que se arrepientan y que sean bautizados. Y después está esta frase que acabamos de leer: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Esa promesa es importante, porque es algo que Dios estableció. Pero también necesitamos captar que el apóstol está diciendo aquí, es para ustedes que están oyendo aquí, pero también para sus hijos, dando continuidad a lo que ya era una práctica establecida en el Antiguo Testamento, es decir, a la circuncisión. La circuncisión fue dada a Abraham y a sus descendientes, y sabemos que era tanto para Abraham como para sus hijos. Y recordemos que Abraham tuvo dos hijos, uno según la promesa, Isaac, y otro según la carne, Ismael. Ambos recibieron la circuncisión. Pero sabemos que Ismael no fue creyente, en fin, Isaac sí. Entonces, hoy en día nosotros tomamos como antecedente y hacemos la conexión de vida entre el bautismo y la circuncisión, y seguimos lo mismo que había sido establecido por Dios en el Antiguo Testamento, es decir, bautizamos a nuestros hijos en obediencia al Dios del pacto. Entonces vamos ya a la primera pregunta de este domingo 27, la 72, que dice: ¿es el lavamiento la purificación misma de los pecados? Y la respuesta es no, porque solo la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpia y purifica de todo pecado. Pregunta 73 dice: entonces, ¿por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavado de la regeneración y la purificación de los pecados? Y la respuesta es: Dios no habla así sin una razón justificada, pues Él no solo quiere enseñarnos que nuestros pecados se purifican por la sangre y el Espíritu de Cristo, como las suciedades del cuerpo por el agua, sino más aún certificarnos por este divino símbolo y prenda que verdaderamente somos limpiados por el lavamiento interior y espiritual de nuestros pecados, de la misma manera que somos lavados exteriormente por el agua visible. Y la pregunta 74 dice: ¿se ha de bautizar también a los niños? La respuesta es naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados, y el Espíritu Santo, obrador de la fe, por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión
cuyo sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Estas entonces las preguntas que vamos a abordar hoy. Generalmente muchos evangélicos condenan a los reformados y los describen de una manera un poco peyorativa como estos son los que bautizan niños, estos son los bautizadores de niños. Bueno, nosotros necesitamos decir que sí a esa afirmación, pero con una aclaración. Nosotros no bautizamos a cualquier niño, nosotros solo bautizamos a hijos del pacto. Y ciertamente nuestra insistencia en este tema no es para que algunas personas de otras persuasiones puedan llegar al convencimiento de que esto es lo que ellos deben hacer. Porque ciertamente nosotros podemos convivir con otros hermanos y hermanas de otras denominaciones que creen diferente a nosotros y podemos considerarlos nuestros amigos, nuestros colegas, e incluso podemos considerar algunos héroes de nuestra fe que no compartían este aspecto con nosotros, no comparten con nosotros nuestra visión del bautismo. Entonces, ciertamente en esta parte del catecismo nosotros tomamos una inclinación o tomamos una postura que se ha conocido como paidobautismo, a diferencia de la otra que se conoce como credobautismo. El paidobautismo apunta al hecho de bautizar hijos del pacto y el credobautismo apunta a bautizar a aquellos que hacen una profesión pública de fe en el Señor Jesucristo. Y normalmente entre esas dos tendencias están todos los evangélicos. Ahora, cuando nosotros administramos un bautismo en la iglesia, necesitamos siempre tomarnos algunos minutos, es decir, el ministro, el pastor se toma algunos minutos para explicar la práctica del bautismo infantil. Y obviamente es necesario hacerlo así porque hay muchas personas que, insisto, no comparten la misma visión, o hay muchas personas que pueden compartirla, pero no saben cómo articular esto a la luz de la palabra de Dios. Y siempre, cuando administramos un bautismo, somos insistentes en decir de que no hay nada mágico que está sucediendo allí. Es decir, esta agua que es derramada sobre el niño no lo va a salvar, no va a remover el pecado original de él. Tampoco, como han pensado algunos hermanos, estamos diciendo al bautizar a un niño que creemos que él ya ha sido regenerado, que él ya tiene la salvación, que él ya está en los brazos de Jesús. Es decir, no por echarle agua a un niño nosotros creemos que automáticamente va al cielo. Nosotros bautizamos niños no por una superstición o por una tradición o porque simplemente nos gustan los niños chicos. Nosotros bautizamos niños, bautizamos infantes, porque si uno de sus padres es creyente, entonces son hijos del pacto y deben recibir la señal del pacto. Si hacemos un poquitito de memoria de lo que nosotros conocemos de la historia de la Biblia y nos vamos al libro de Génesis, sabemos que en el capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto es sellado con la señal de la circuncisión en Génesis 17. Dios promete bendecir a Abraham y esta promesa significaba dos cosas en particular: una descendencia y una tierra.
Pero en el corazón de este pacto que Dios estableció con Abraham estaba una promesa que inunda todo el Antiguo Testamento y que permanece para el Nuevo, según lo que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 2. ¿Cuál es esa promesa? Dios sería el Dios de Abraham y el Dios de los hijos de Abraham. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, dice el Señor. Y la circuncisión no era algo solo físico, no era una señal meramente étnica. Por ser judío, varón, debo ser circuncidado. Nosotros sabemos que en otros pueblos en aquella época ya se practicaba la circuncisión. Por ejemplo, los egipcios, si no me falla la memoria, practicaban la circuncisión para las castas sacerdotales. Era una forma de separarlos a los sacerdotes, distinguirlos especialmente. Pero ese no era el caso del pueblo del Señor. La circuncisión, si bien es cierto, es física, está llena o estaba llena de un significado espiritual. Obviamente, esta circuncisión en la carne siempre tuvo la intención de tener una correspondencia con la circuncisión del corazón. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. Romanos 2, versos 25 al 29. Dice, porque la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿su incircuncisión no será considerada como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. Entonces fíjense, la circuncisión, dice aquí el apóstol Pablo, siempre tenía como objetivo que estuviese vinculada con la circuncisión del corazón. No era solamente algo externo, tenía una correspondencia espiritual. Esta circuncisión señalaba la humildad, señalaba el nuevo nacimiento, señalaba también una nueva forma de vida, como varios textos del Antiguo Testamento señalan. Por ejemplo, Levítico, capítulo 26, versos 40 al 42, que dice, si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos, si entonces se doblega su corazón incircunciso, y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Fíjense, está diciendo que si dejan de ser incircuncisos en el sentido espiritual, Dios los bendeciría. Entonces, insisto, la circuncisión era una señal física, pero que tenía su contraparte espiritual. Era una señal espiritual. Y en resumen, nosotros sabemos a la luz de lo que Pablo nos dice en Romanos, capítulo 4, que la circuncisión era una señal de justificación. De hecho, Pablo en el verso 11 de Romanos 4 dice, él, refiriéndose a Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Está diciendo que Abraham recibió la circuncisión siendo un incircunciso. ¿Como sello de qué? De la justicia que había obtenido por la fe.
Entonces, la propia interpretación de Dios de la circuncisión es que era mucho más allá de una señal física, de una seña étnica. Apuntaba a una realidad espiritual. Ahora bien, esta señal, como ya hemos mencionado, profundamente espiritual, fue dada tanto a Ismael como a Isaac. Pero sabemos que solo en Isaac estaba la continuación de la promesa, no en Ismael. Entonces la señal espiritual, fíjense, no era solo para aquellos que habían abrazado la realidad espiritual a la que esta señal apuntaba. Esta señal iba a ser administrada a Abraham y a sus hijos. Entonces, fíjense, la circuncisión no era una simple ecuación. No significaba que automáticamente el destinatario de este signo entraba en posesión de la cosa significada por el signo. La circuncisión, como el bautismo, también apuntaba a la pertenencia, al discipulado, a las obligaciones del pacto y permitía la fe futura. Fe que se apoderaría de estas realidades espirituales simbolizadas en el signo, en la señal externa. Entonces, así como en los días de Pablo, ya lo leímos en Romanos 2, había algunos que eran circuncidados pero vivían como incircuncisos. Algunos hijos de Abraham también no eran verdaderamente hijos de Abraham, como dice Pablo aquí en Romanos 9, verso 6, dice: no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Entonces, fíjense, hoy en día hay algunos bautizados que no son verdaderos creyentes. Hay unos que han recibido este signo, este sello, pero no son verdaderos creyentes. Los niños, entonces, hijos de creyentes, deben ser marcados con la señal del pacto. Pero a menos que ellos ejerzan la fe salvadora, no se podrán apropiar, no se podrán aferrar a las promesas del pacto. O sea, reciben la señal, pero tienen que apropiarse de las cosas significadas en ese signo sello. Entonces, los niños de hoy son, insisto, bautizados en base al mismo pacto con Abraham. Y Pablo aclara esto también en Gálatas capítulo 3. En Gálatas 3 aclara algo que Pedro también sugiere ahí en Hechos 2, que el pacto abrahámico no ha sido anulado. No ha sido anulado. Dice el verso 11, desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham, dice, llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Fíjense, este principio aún está entonces en operación. Vemos esta promesa básica del pacto abrahámico a lo largo de toda la Biblia, hasta el final en Apocalipsis 21. Entonces, debido a que
Los hijos eran parte de este pacto abrahámico en el Antiguo Testamento y fueron circuncidados. Nosotros los reformados no vemos ninguna razón por la que los hijos de creyentes deban ser excluidos de la señal del bautismo del Nuevo Testamento. Ahora, probablemente alguno puede decir, no hay ni un texto específico que diga bauticen niños. No hay ninguno. O tampoco hay ningún texto específico que digan, presten atención, el bautismo es el que reemplaza a la circuncisión. Pero sí sabemos, por ejemplo, por lo que Pablo menciona en Colosenses 2, que el bautismo y la circuncisión tenían el mismo significado espiritual. Colosenses 2, verso 11 dice, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Fíjense, Pablo aquí está siendo muy, muy claro. Hay una transición entre la circuncisión o desde la circuncisión al bautismo. Una transición probablemente orgánica, podríamos señalarla. A medida que los judíos practicaban el bautismo de prosélitos, porque eso era algo que sí hacían los judíos, se llegó a considerar que esa señal marcaba ¿qué cosa? Inclusión en el pueblo de Dios. Y durante un tiempo, obviamente, esta circuncisión coexistió con el bautismo de los prosélitos. Pero a medida que la iglesia primitiva comenzó a ser más gentil que judía, muchos de los ritos venerados por los judíos se volvieron innecesarios e incluso, a la luz de lo que nosotros vemos en Hechos 15, por ejemplo, ciertos ritos judíos llegaron a ser perjudiciales para la fe. Por lo tanto, el bautismo eclipsó a la circuncisión como señal de renovación, como señal de renacimiento y como señal de membresía en el pueblo del pacto. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Estoy medio lento, que me tomé anoche un relajante muscular. Todavía estoy medio... me debería haber tomado una cosa. Ok. Habiendo dicho todo esto, quiero presentar ahora algunos argumentos que apoyan nuestra posición, es decir, de bautizar hijos del pacto. La primera de ellas es que el onus probandi, ¿verdad? El peso de la prueba, la carga de la prueba, recae sobre aquellos que niegan que los niños puedan recibir esta señal, cosa que han recibido durante miles de años. Fíjense, si los niños de repente estuvieran fuera del pacto, de repente fueran desamparados, si de repente tuvieran que ser eliminados como posibles receptores de esta señal, ese hubiera sido un cambio gigantesco. E imagínense la controversia que hubiese surgido con ese cambio. Y obviamente un cambio tan grande hubiese quedado registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Sería muy extraño que los niños fueran excluidos del pacto cuando todo en el Nuevo Testamento nos habla de una mayor inclusión y no de una mayor exclusión. Entonces esa es la primera cosa. Aquellos que quieren defender de que no es posible, no hay base para bautizar a niños
nosotros decimos, oye, pero siempre fue esa la práctica en el pueblo del Señor, desde los días de Abraham. Ya hemos visto que el bautismo viene a reemplazar a la circuncisión. En la circuncisión siempre estuvieron incluidos los hijos del pacto. Si ahora fuera diferente, habría algo, porque esto significaría un cambio tremendo en la forma como el pueblo de Dios siempre entendió estas cosas. Pero no vemos nada de eso. Por lo tanto, el peso de la prueba, insisto, recae sobre aquellos que quieren negar el hecho de que nuestros hijos deben recibir la señal del pacto. Segunda cosa, la existencia de ciertos bautismos familiares o de familias en el Nuevo Testamento es evidencia de que todavía Dios trata con los hogares como una unidad y da la bienvenida a familias enteras bajo el señorío del Señor Jesucristo. Pablo hizo esto y está registrado en Hechos capítulo 16. En Hechos 16, nosotros tenemos aquí verso 13, dice: y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces se escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Bautizada ella y su familia. Ella y su familia. Lo mismo sucede con el carcelero en Filipos, verso 32 del mismo capítulo 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos, con toda su casa. Con toda su casa. Tenemos el caso también de Pablo en 1 Corintios 1, que habla, ¿verdad?, de a quienes él bautizó. Nos dice el verso 16 del capítulo 1: pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. A la casa, a la familia de Estéfanas. Entonces, insisto, hay una existencia de estos bautismos domésticos, bautismos de hogares, que obviamente también nos ayuda a entender que Dios sigue tratando de la misma forma, con familias, no con individuos aislados. Tercero, en Efesios 6 nosotros encontramos ciertas instrucciones para la vida familiar. Y se dice en el verso 1 que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Esa manera de expresarse que tiene Pablo aquí, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es bueno. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Fíjese, Pablo está tratando aquí a los hijos de creyentes no como unos paganos, no como unos incrédulos, sino como miembros de la familia del pacto, que tienen que cumplir las obligaciones del pacto. ¿Y cuál es una de esas obligaciones del pacto? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Cuarto lugar, nosotros sabemos que Cristo, Él recibió a niños pequeños y los bendijo. Ya estudiamos eso. Y los israelitas obviamente no entendieron esa acción de Jesús como un simple Dios te bendiga y ándate en paz. Ellos sabían que esto era necesariamente aquella bendición prometida a Abraham
estas bendiciones que habían sido dadas a través de Moisés. Es decir, eran todas estas bendiciones que pertenecían al pacto y que Jesús obviamente pronunció sobre estos niños. No era simplemente decirles Dios te bendiga. Era hablar con ellos acerca de las bendiciones del pacto. Entonces, tenemos eso también. Y por último, nosotros tenemos la evidencia histórica de que la Iglesia siempre ha practicado el bautismo infantil. Si esto de no bautizar niños hubiese sido un cambio de larga data en la historia de la Iglesia, nosotros tendríamos algún registro sobre esto. Pero curiosamente, no fue hasta el siglo XVI que los cristianos comenzaron a discutir o cuestionar la práctica del bautismo infantil. Y particularmente dentro de este grupo considerado como anabaptistas o rebautizadores. A partir de allí, siglo XVI, comenzó a discutirse este asunto del bautismo infantil. Antes de eso no. Se entendía, hijos del pacto deben ser bautizados. ¿Cuándo? Como bebés. Punto. Final. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Camila. No sé si lo dijo al principio cuando entraba, pero ¿de dónde sale esto de presentar niños y no bautizar? Bueno, esa es una forma, ¿verdad?, que utilizan en algunas iglesias, que es una forma bastante inconsistente, ¿verdad?, porque en el fondo, como no los van a bautizar por sus convicciones, los presentan al Señor. Pero fíjense que en el fondo están pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. ¿Y dónde viene entonces esa práctica? Viene el hecho de que los judíos, ustedes saben que debía ser circuncidado al 8º día, el niño varón. Y esa circuncisión venía acompañada con una presentación del niño. Y en esa presentación se consagraba a este niño al Señor y después recibía el signo y sello del pacto que era la circuncisión. Entonces, estos hermanos que no quieren bautizarlos se quedan con la primera parte de lo que era un solo acto, porque era el acto de la presentación más la recepción del signo y sello del pacto que era la circuncisión. Entonces, una forma rebuscada de querer decir, no, Señor, pon tu mano sobre él, bendícelo, pero ¿en base a qué? Si ya les mencioné, la bendición a los niños no es simplemente Dios te bendiga y te guarde. Son las bendiciones del pacto que pedimos sobre él. Y para pedir las bendiciones del pacto necesita estar incluido en el pacto. ¿Y por qué está incluido en el pacto? Porque uno o ambos padres son miembros del pacto. Entonces va por ahí la cosa. ¿Alguien más? Pablo. ¿Cómo se diferencia la decisión del padre respecto a la circuncisión? Que acá de mencionar que era como una especie de, no sé si obligación, pero estructural al 8º día. En eso había injerencia de los padres o tenía que hacerse así. No, ellos entendían que dentro de todas las instrucciones establecidas en el pacto estaba ese hecho. ¿Por qué? Porque cuando le es dada a Abraham esta señal, este sello del pacto, se le dan las instrucciones cuándo debía hacerlo, al 8º día. Por lo tanto, todos entendían, esta es la voluntad de Dios, así es como hay que hacerlo, al 8º día. Entonces yo, padre israelita, padre judío, tengo un hijo varón, sé que al 8º día tiene que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones que Dios ha dado. Punto final. Ahora, si lo llevamos a nosotros, al bautismo, muy raro que alguien bautice a su hijo a los 8 días, ¿verdad? Hay
Generalmente se espera un poquito más, que por lo menos esté sanito, que ya haya pasado los 40 primeros días, no sé. Pero el tema está en que no debemos postergar indebidamente el bautismo de nuestros hijos. Tienen que recibir la señal. No hay una intervención pastoral. Hay una exhortación que se tiene que dar. Los pastores debemos hacerla, los líderes de la iglesia debemos hacerla. De hecho, hay algunas. Si uno mira precisamente los símbolos de fe, libros de orden, hay algo que ni siquiera no se aplica mucho, pero está allí, que es que postergar indebidamente el bautismo de uno de mis hijos es causal de disciplina. Debería ser disciplinado por la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo mis obligaciones dentro del pacto. Ok, entonces, en resumen, nosotros venimos y administramos este sacramento del bautismo, ojo, con el peso de la historia de la iglesia para animarnos, con el ejemplo de la historia redentora para confirmar esta práctica. Entonces, nosotros bautizamos a nuestros pequeños en obediencia al mandamiento de Cristo. Entonces, el sacramento del bautismo es una señal de inclusión en la comunidad del pacto, como lo era la circuncisión. El agua es una señal de la limpieza del pecado, como antes lo era la sangre rociada de los toros y machos cabríos en el Antiguo Testamento. Nosotros oramos también para que estos pequeños, ellos aprovechen todos los privilegios del pacto, para que reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, y que por la fe entonces puedan abrazar todas estas promesas que están incluidas en el pacto. Entonces, claro, les damos esta señal, pero también como padres recibimos ciertas obligaciones de instruirlos en el camino del Señor, de llevarlos a la iglesia, de leer la Biblia con ellos, de orar con ellos y por ellos. Y la iglesia donde son recibidos miembros, son miembros menores o miembros no comulgantes, pero son miembros de la iglesia. Ojo, no se les considera como no miembros. Nuestros niños bautizados son miembros de la iglesia. Entonces, toda la iglesia también se compromete a orar por ellos, a ayudar a los padres, a animarlos, etc. Entonces, esas son las razones por las que nosotros bautizamos a hijos del pacto y son las razones por las que seguiremos bautizándolos hasta que Cristo venga. Eso, vamos a orar para concluir.